membranas externas de las células musculares y de las células que sostienen el sistema nervioso. Miren, para que ustedes lo tengan bien claro, a veces uno como que no entiende, digamos, el concepto, ¿ya? Pero es muy fácil, lo vamos a explicar y van a quedar ustedes tranquilos. ¿De qué vamos a hablar, digamos, acá nosotros? ¿Qué es lo que quiero decirles, digamos, con eso? Fíjense ustedes, aquí yo les había explicado a ustedes, ya, en esto que estábamos hablando de lo anterior. Aquí vamos a hacer vamos a hacer la siguiente está mejor para explicarle. Entonces, ustedes ya saben qué es esto. Ustedes ya saben que este es un epitelio, que esta es la piel, porque acá está la queratina, que la membrana basal es esta de acá, y lo que está por debajo de la membrana basal, ya es el tejido conjuntivo. Entonces vamos a hablar de todo esto que hay aquí, abajo de la membrana basal. ¿Ya? Lo que está por encima de la membrana basal siempre va a ser el epitelio, y lo que está por debajo de la membrana basal, pues ya es el tejido conjuntivo. Obviamente, hablando de lo que son los epitelios, ¿no? Porque ya después, cuando digamos cómo se clasifica el tejido conjuntivo, ustedes ya se van a dar cuenta de qué otros tejidos más entran ya en a denominarse tejido conjuntivo. Pero ahorita, para que se ubiquen, fíjense así sencillamente, debajo de la membrana basal está el tejido conjuntivo. Entonces, es por eso que el concepto que le dice la teoría, ya, acá que es un poquito medio, como siempre la teoría como que no se entiende mucho, pero el tejido forma un compartimiento y continuo en todo el organismo que conecta, ¿ya? Y brinda sostén a los demás tejidos. Está rodeado por las láminas basales, ¿ves? Entonces a eso se refiere. Por encima van a tener la membrana, las láminas basales. Obviamente rodea a todo, pues, el tejido conjuntivo de los diversos epitelios, y por las láminas externas de las células musculares. Las láminas externas se refieren, digamos, a todo lo que es como que la membrana plasmática del músculo. Entonces es otra lámina, digamos, que rodea las células musculares y también de las células de sostén del sistema nervioso. Entonces, eso es, digamos, como un concepto, digamos, de este tejido conjuntivo, ¿ya? El tejido conjuntivo comprende un grupo variado, ¿ya?, de células, ¿no? Es decir, fíjense, dentro de la composición, digamos, de lo que es un tejido conjuntivo, está entonces compuesto por células. Hay células que corresponden a este tejido conjuntivo, pero también hay una matriz extracelular, ¿ya?, que se puede resumir así con letras mayúsculas: matriz extracelular. Que esta matriz extracelular, como su nombre lo dice, pues es algo que está afuera de la célula, ¿no? Matriz extracelular, que es muy específica de cada tejido, ¿ya?, que vamos a ver. Esta matriz extracelular contiene, o sea, está formada por fibras proteicas y también por una sustancia fundamental, que es lo que vamos a ver, ¿ya? De este tejido. Y obviamente aquí ya entra también la clasificación. La clasificación del tejido conjuntivo tiene su fundamento en la composición y la organización de sus componentes extracelulares y en sus funciones, ¿no? Entonces, es decir, se va a clasificar de acuerdo a su composición y de acuerdo a su funcionamiento, ¿ya? Ya ustedes lo van a, ya ahorita ya les voy a explicar. Hay una tabla, digamos, ya un esquema muy bonito y muy didáctico de cómo se clasifica el tejido conjuntivo para su mayor comprensión. Resumiendo,
tejido conjuntivo es todo lo que está por debajo de las láminas basales, de las láminas externas de los músculos y de las células de sostén del sistema nervioso. Y está compuesto por células, ¿ya? Por una matriz extracelular y por una sustancia fundamental. Y esta matriz extracelular y esta sustancia fundamental están constituidos también por fibras, ¿ya? Y otras proteínas que las vamos a empezar a decir, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar entonces más que todo de cómo se clasifica este tejido conjuntivo para su mayor comprensión. Entonces vamos a ir a la clasificación del tejido conjuntivo, ¿ya? Y lo vamos a poner acá. La clasificación del tejido conjuntivo, ¿ya? Más didáctica, se lo va a dividir justamente en estos tres que ven acá, ¿ya? Entonces se lo va a dividir en estos tres. Y son tejido conjuntivo embrionario, así pues le podemos poner acá número 1, tejido conjuntivo embrionario. Número 2, tejido conjuntivo del adulto. Número 3, tejido conjuntivo especializado, ¿no? Entonces, el tejido conjuntivo para su mayor comprensión se divide en tres: tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo del adulto y tejido conjuntivo especializado. El tejido conjuntivo embrionario a la vez se va a subdividir en tejido conjuntivo mesenquimático y tejido conjuntivo mucoso. ¿Ya? Por lógica, ¿ya? ¿Dónde encontramos tejido conjuntivo embrionario? Obviamente que en el embrión, ¿no? Entonces, eso es por lógica, ¿no? Entonces, y este tejido conjuntivo embrionario se va a dividir en tejido conjuntivo mesenquimático o mesénquima y tejido conjuntivo mucoso, ¿ya? Muy bien. Y el tejido conjuntivo del adulto, a la vez, se va a subdividir en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, ¿ya? Y a la vez, este tejido conjuntivo denso se va a dividir en tejido conjuntivo denso no modelado y tejido conjuntivo denso modelado. Este no modelado, entre paréntesis, le podemos poner también un tejido conjuntivo no modelado o irregular, y el modelado es regular. Ya lo vamos a volver a repetir. Tejido conjuntivo del adulto, que a la vez se va a dividir en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Y el denso se subdivide en tejido conjuntivo denso no modelado y tejido conjuntivo denso modelado. ¿Ya? Entonces solamente tiene el tejido conjuntivo del adulto dos divisiones. Se divide en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Y es el denso en que se va a subdividir en tejido conjuntivo denso no modelado y tejido conjuntivo denso modelado. Luego, como número 3, viene el tejido conjuntivo especializado, donde lo vamos a tener al tejido cartilaginoso, donde lo vamos a tener al tejido óseo, al tejido adiposo, al tejido sanguíneo, al tejido hematopoyético y al tejido linfático, ¿no? Esos son los especializados. Entonces, nosotros vamos a hablar acá, solamente le vamos a dar, vamos a explicar el tejido cartilaginoso, lo vamos a explicar el tejido óseo, si hay tiempo el adiposo, el sanguíneo, el hematopoyético y el linfático lo van a ver ustedes en semestre más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es así como se clasifica el tejido conjuntivo para su mayor comprensión. Todo esto está compuesto por fibras y por células, que es la que vamos a decir a continuación. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá a las famosas fibras del tejido conjuntivo, ¿ya? Que es la composición, obviamente, de
la matriz extracelular, de la sustancia fundamental, de los tejidos conjuntivos embrionarios y todo esto. Vamos a hablar uno por uno de todo esto, ya aparte. ¿Ya? Bien. En el tejido conjuntivo existen tres tipos de fibras principales. ¿Ya? Son las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. ¿Ya? Esas tres tipos de fibras nosotros las tenemos en el tejido conjuntivo. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar cada una de ellas. Las fibras de colágeno, ¿ya? Son el componente estructural más abundante del tejido conjuntivo. Importante, ¿no? Entonces, las fibras de colágeno son el componente más abundante, ¿ya? Son flexibles, tienen una resistencia tensora notable y están formadas por fibrillas de colágeno que exhiben un patrón de banda característico de 68 nanómetros. ¿Qué significa ese patrón? Que cada 68 nanómetros pues hay es decir, ponen son como unas estrías transversales, ¿ya? Que cada 68 nanómetros se observan, ¿ya? Ya les voy a mostrar después un dibujo de eso. Y la formación de estas fibras de colágeno, ¿ya? Comprenden fenómenos que ocurren dentro de los fibroblastos, ¿ya? Y por fuera de estos fibroblastos. Entonces, hay fenómenos que son, digamos, en forma interna dentro del famoso fibroblasto, que son se los puede dividir de lo que se llama acontecimientos intracelulares y acontecimientos extracelulares. Es un poco largo eso, por eso que yo se los voy a resumir en estos puntos, ¿ya? La formación de fibras de colágeno que se producen dentro de los fibroblastos. Si primero vamos a decir qué es un fibroblasto. El fibroblasto es la célula más representativa y la más importante de todo el tejido conjuntivo, ¿ya? El fibroblasto es capaz de producir todos los componentes que hay en el tejido conjuntivo, es decir, de producir o sintetizar fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares, glucoproteínas no colágenas. Todo eso es capaz de producir el fibroblasto. Entonces, este fibroblasto, que es una célula, ya tiene la capacidad de producir todos los componentes del tejido conjuntivo. Es la principal célula y más representativa del tejido conjuntivo, ¿ya? Así como la fibra de colágeno es la principal fibra del tejido conjuntivo, el fibroblasto es la principal célula y que representa al tejido conjuntivo, ¿no? Son preguntas exámenes, ¿ya? Bien, entonces, la producción de moléculas de procolágeno. Esto, por ejemplo, son los acontecimientos, ¿ya? Cómo se sintetiza, cómo se produce el colágeno en un fibroblasto. Entonces, si hablamos del fibroblasto, que es una célula, ¿ya? Directamente hay acontecimientos que se producen dentro del fibroblasto y otros acontecimientos que se producen por fuera del fibroblasto. A eso se refiere con fenómenos que ocurren dentro del fibroblasto. Entonces, dentro del fibroblasto, ¿qué ocurre? Es la producción de moléculas de procolágeno. Eso pasa dentro del fibroblasto. Y por fuera del fibroblasto, o sea, ya en la matriz extracelular, ¿qué pasa? Es la polimerización de las moléculas de colágeno en fibrillas, las cuales se ensamblan para formar fibras de colágeno más grandes. Entonces, bien resumido está aquí, porque si nosotros leemos el libro tiene acontecimientos que son aproximadamente 9 puntos.
y los acontecimientos extracelulares son solamente 2. ¿Ya? Entonces, para resumirlo, solamente quiero que ustedes sepan esto. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes cómo son las fibras de colágeno, que las vamos a ir después viendo ya cuando hablemos de tejido conjuntivo laxo y denso. Vamos a hablar ahora de las famosas fibras reticulares. Estas fibras reticulares están compuestas por colágeno de tipo 3, ¿ya? Y proveen la armazón de sostén para todas las células de los diversos tejidos y órganos. Son abundantes en los tejidos linfáticos, ¿no? Fíjense que el tejido colágeno, las fibras de colágeno, ¿cuál es su principal función? Son flexibles y tienen una resistencia tensora notable, ¿no? Entonces, a esa resistencia es la que yo les decía, es una resistencia capaz, digamos, de que no se desgarren cuando hay dos fuerzas opuestas. Entonces, eso da, digamos, las fibras de colágeno. Y las fibras reticulares son las que van a proveer armazón de sostén para las células, los diversos tejidos y órganos. Son más abundantes en los tejidos linfáticos. Entonces, donde hay órganos linfoides, como por ejemplo el vaso, el timo, las amígdalas, ¿no? Ahí se encuentran más estas fibras reticulares. En los tejidos linfáticos y hematopoyéticos, las fibras reticulares son producidas por las células reticulares especializadas. En la mayoría de los otros tejidos, las fibras reticulares son producidas por los fibroblastos. ¿Ve? Fíjense, ahí por ejemplo hay un punto importante de que hay que saberlo, ¿no? Que en el tejido linfático y hematopoyético, las fibras reticulares son producidas por las células reticulares especializadas. En cambio, en los otros tejidos, que no son ni el linfático ni el hematopoyético, son producidas por los fibroblastos. ¿Ya? Pregunta examen también. Y por último, las fibras elásticas. Están formadas central de elastina, que es lo que le da esa propiedad de elasticidad, asociado con una red de microfibrillas de fibrilina, las cuales están compuestas por fibrilina y hemilina. Estas fibras elásticas son las que dan, conjuntamente con las fibras colágenas y las fibras elásticas, dan la elasticidad de todo lo que nosotros tenemos, de la piel misma, ¿ya? Y de todos los órganos internos, ¿no? Estas fibras elásticas se dañan muy, pero muy fácilmente con el sol. Y lo que se daña son estas microfibrillas de fibrilina. Y estas microfibrillas de fibrilina, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta, esas personas que se ponen al sol, principalmente los que trabajan con el agro, los campesinos, tienen unas arrugas faciales, pero muy gruesas y marcadas. Entonces, eso es debido al daño producido por el sol, ¿no? Que se llama, en realidad es un foto, digamos, envejecimiento, ¿ya? Es producido por el sol. Y el sol daña lo que son estas microfibrillas de fibrilina, totalmente las destruyen y las arrugas se hacen más profundas. Esas arrugas ya son difíciles de poder solucionar con nada. Entonces se hace mucho más marcada, ¿ya? Y eso puede suceder tranquilamente con todas las personas que se exponen en forma crónica al sol. No siempre los campesinos, digamos, los que trabajan con el agro, sino también las personas que se dedican a broncearse todos los días o a ir a camas solares, ¿no? O sea, todo esos rayos ultravioleta ya son dañinos para la piel, ¿no? Y obviamente que el que se expone al sol, pues obviamente envejece mucho más rápido, ¿no? Porque eso se llama el fotoenvejecimiento. Entonces, resumiendo, digamos, ¿cuáles son las fibras del tejido conjuntivo? Son tres. Las fibras del tejido conjuntivo son las fibras del colágeno, son las fibras
reticulares y son las fibras elásticas. Las fibras del colágeno son las fibras que son las más abundantes del tejido conjuntivo, son las que son muy flexibles y dan una resistencia a la tensión, pero muy notable, ¿no? Entonces, y las fibras reticulares son las que proveen sostén y armazón para las células de diversos tejidos y órganos que son más abundantes en los tejidos linfáticos. Aquí hay que decir que en el tejido linfático, las encargadas de producir las fibras reticulares son ya las células reticulares especializadas, pero las encargadas de producir las fibras reticulares en otros lugares que no sea el linfático y el hematopoyético son los fibroblastos. Y las fibras elásticas, que están formadas por un núcleo central de elastina, que es el que le da la elasticidad, y que se relacionan con las microfibrillas de fibrillina, ¿ya? Entonces, muy importante, esos son, estas fibras que hemos hablado son las que componen el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de las fibras. Ahora vamos a hablar de lo que dentro de esto, aquí vamos a hablar de las fibras y aquí vamos a hablar de otra cosa importante. Caramba. Esto. Ahora vamos a hablar de la famosa matriz extracelular, ¿ya? La matriz extracelular, ¿ya?, es la que provee el sostén mecánico y estructural al tejido conjuntivo, ¿ya? Influye sobre la comunicación extracelular y ofrece vías para la migración celular. Además, además de las fibras proteicas de las que hemos hablado, las fibras colágenas, reticulares y elásticas, son fibras de proteína, la matriz extracelular contiene una sustancia fundamental, la cual es rica en proteoglucano, glucosaminoglucano, ¿ya?, y glucoproteínas multiadhesivas. Estos son unos nuevos nombres que ustedes tienen que saberlo, que ya se van a ir familiarizando, porque es importante conocerlo, ¿ya? Porque estas glucoproteínas, ¿ya? Estas glucoproteínas no colágenas, porque no son colágenos, no derivan del colágeno, ¿ya? Son componentes también de la matriz extracelular y de la sustancia fundamental, y que lo vamos a conocer en este capítulo, ¿ya? Y que también se van a repetir en los otros subsiguientes, ¿no? Porque también los otros tejidos, como el cartilaginoso y el óseo, también tienen proteoglucano, glucosaminoglucano y glucoproteínas multiadhesivas específicas del cartílago específico óseo, ¿ya? Entonces, los glucosaminoglucanos son componentes, son heteropolisacáridos, ¿ya? Son proteínas más abundantes de la sustancia fundamental. Los glucosaminoglucanos son los más abundantes de las sustancias fundamentales. Estas moléculas están compuestas por polisacáridos de cadena larga, no ramificada, y contienen muchos grupos sulfato y carboxilo. Se unen en forma covalente a las proteínas centrales para formar proteoglucano, que son los responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental, más que todo de las propiedades de la dureza, de la consistencia, de la dureza y de esas propiedades físicas mecánicas de la sustancia fundamental. La molécula de glucosaminoglucano más larga y más grande es el hialuronano, ¿ya? Que ustedes conocen el hialuronano, ¿ya? Yo les voy a decir ahorita cuál es otro nombre que se le da, digamos, al hialuronano. Otro nombre que le damos al hialuronano, ¿ya?, es el ácido hialurónico, ¿no? Entonces, la molécula de glucosaminoglucano más larga y más grande es el hialuronano, que es el ácido hialurónico. A través de estas proteínas de enlace especial, los proteoglucanos se unen indirectamente al hialuronano para formar macromoléculas gigantes que son aglomeraciones de proteoglucanos,
¿ya? Eh, ahorita vamos a seguir acá. La unión de agua y otras moléculas, como por ejemplo factores de crecimiento, a las aglomeraciones de proteoglucanos regula el movimiento y la migración de macromoléculas, microorganismos o células neoplásicas, metastásicas en la matriz extracelular. ¿Ya? Las glucoproteínas multiadhesivas, por ejemplo, la fibronectina, la laminina y la tenasina, son moléculas multifuncionales que poseen sitios de fijación para diversas proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo, los colágenos, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. También interactúan con los receptores de superficie celular como la integrina y los receptores de laminina. Bien, esto que les voy a hablar ahorita, la verdad que es un poco confuso, porque tiene que haber mucha memoria acá. Estamos hablando de la matriz extracelular y de la sustancia fundamental. La matriz extracelular provee el sostén mecánico y estructural al tejido conjuntivo, influye sobre la comunicación extracelular y ofrece las vías para la migración celular. ¿Ya? Pero esta matriz extracelular contiene una sustancia fundamental y que está producida, esta sustancia fundamental está formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. ¿Y cuáles son estos famosos glucosaminoglucanos y proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas? Eso se los voy a pasar en estos cuadros. Los proteoglucanos que componen todos los tejidos que vamos a ver, ya sea el tejido conjuntivo, el cartilaginoso, en esta lista, ¿ya? Todos los proteoglucanos son el agrecano, la decorina, el versicano, el sindicano. Todos estos son proteoglucanos, ¿ya? Si nosotros nos vamos aquí, ¿dónde se localiza el agrecano? Se localiza en el cartílago y en los condrocitos. ¿Dónde localizamos la decorina? En el tejido conjuntivo, en los fibroblastos, en el cartílago y en el hueso, ¿ya? ¿Dónde se localiza el versicano? En los fibroblastos, en la piel, músculo liso, en el encéfalo y células mesangiales del riñón. ¿Dónde se localiza el sindicano? En epitelios embrionarios, células mesenquimáticas, células de los tejidos linfáticos, linfitos y plasmocitos. ¿Qué función tiene el agrecano? Tiene a su cargo la hidratación de la matriz extracelular. ¿Ve? Todos estos componentes de estas proteínas que son proteoglucanos, ¿ya? Son los componentes de los distintos, por ejemplo, para irnos, digamos, así al grano, el agrecano, ¿ya? Es componente del cartílago. Entonces nosotros sabemos que el cartílago, ¿ya? Es un tejido conjuntivo que se localiza como una almohada entre hueso y hueso y que al pasar de los años perdiendo, se va deshidratando, se va degenerando y obviamente el hueso y el hueso se empiezan a chocar y eso se conoce como la enfermedad de artrosis, ya cuando ya el cartílago se va perdiendo. Entonces, si sabemos que el agrecano es una proteína que es específica de este cartílago y que tiene a su cargo la hidratación de la matriz extracelular del cartílago, entonces la ciencia todavía no ha llegado a poder fabricar sintéticamente el agrecano para que ese cartílago no se degenere, ¿no? Entonces todavía la osteoartrosis, esa enfermedad, no tenemos un tratamiento 100% efectivo, ¿ya? Entonces es un ejemplo. Estas son las glucoproteínas multiadhesivas. La fibronectina, la laminina, la tenasina, la osteopontina, ya la entactina, hidrógeno, todas estas son glucoproteínas multiadhesivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fibronectina, ¿dónde se localiza? Está presente en la matriz extracelular de muchos tejidos. La laminina está ubicada en las láminas basales de todas las células epiteliales y en las láminas externas de las células musculares y los adipocitos y las células de Schwann en el sistema nervioso. Tenasina en el mesénquima embrionario, en el pericondrio, en el periostrio, en las uniones musculotendinosas, heridas y tumores. Osteopontina en el hueso solamente.
entactina, nidógeno, proteína específica de la lámina basal. Y cada cual tiene una función, ¿no? Normalmente, por el mismo, la misma definición, glucoproteína multiadhesiva. Si dice multiadhesiva, significa que estas proteínas, donde se encuentren, son medios de unión y de fijación de otras proteínas. Entonces, fíjense, la fibronectina, la función tiene a su cargo la unión celular o adhesión celular, ¿ya? Posee sitios de fijación para las integrinas, colágeno de tipo 5, heparina y fibrina, ¿ya? La osteopontina, otro ejemplo, se une a los osteoclastos, posee sitios de fijación para el calcio, para hidroxiapatita y receptores integrínicos de la membrana del osteoclasto. Entonces son multiadhesivas, ¿por qué? Porque tienen sitios de unión, unen otras proteínas, ¿ya? Como si fuera un pegamento, digamos, ¿ya? Así es como se las define, glucoproteínas multiadhesivas. Y los glucosaminoglucanos son todos estos de acá. El hialuronano, que ya saben ustedes que es el ácido hialurónico, ¿ya? El condroitin 4 sulfato, el condroitin 6 sulfato, el dermatan sulfato, el queratan sulfato, el heparan sulfato y la heparina, ¿ya? Entonces, todas estas proteínas son glucosaminoglucanos, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde se localiza el hialuronano? En el líquido sinovial, en el cuerpo vítreo, ¿ya? En la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos, ¿no? Entonces, ¿qué función? Los polímeros grandes de hialuronano pueden desplazar un gran volumen de agua. Por lo tanto, este polímero es excelente lubricante y amortiguador de los golpes. Por eso se encuentra en el líquido sinovial, y el líquido sinovial se encuentra en todas las articulaciones, ¿ya? Entonces, es muy importante saber la composición de todo esto y dónde se localizan y qué función tienen, ¿ya? Actualmente hay medicación que han llegado a sintetizar estos productos, ¿no? Por ejemplo, el sulfato, esto lo han llegado a sintetizar, y hay medicación para la artrosis que tienen esta composición, condroitin sulfato, ¿no? Acá, por ejemplo, la heparina también la han llegado a sintetizar. Ustedes ya la conocen, que la heparina es un anticoagulante, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En los gránulos de los mastocitos y de los basófilos, que son unas células que vamos a ver más adelante, ¿ya? Estas células tienen unos gránulos internos que, cuando la membrana plasmática por algún motivo se destruye, es decir, se estimula y esta membrana plasmática se llega a permeabilizar, estos gránulos salen de estas células de los mastocitos y los basófilos y ocasionan reacciones, digamos, inflamatorias. Pero la principal función de la heparina es anticoagulante, ¿no? Aquí está, anticoagulante. Y han escuchado mucho, seguramente ustedes, hablar de la heparina con el COVID, porque normalmente son las inyecciones que se colocan en la barriga, ¿no? Esos son los anticoagulantes, ¿no? Muy bien, entonces, ya hemos hablado de generalidades del tejido conjuntivo, hemos hablado de las fibras que componen el tejido conjuntivo, hemos hablado de las glucoproteínas no colágenas que componen la matriz extracelular y la sustancia fundamental. Ahora vamos a hablar de la famosa clasificación de este tejido conjuntivo. Esto de acá. Hemos dicho que el tejido conjuntivo se va a clasificar en embrionario, en conjuntivo del adulto y tejido conjuntivo especializado. Y hablando uno por uno, el tejido conjuntivo embrionario se va a subdividir a la vez en tejido conjuntivo mesenquimático, o también llamado mesénquima, ¿ya? Entonces, este tejido conjuntivo mesenquimático o mesénquima deriva del mesodermo embrionario, ¿no? Ustedes ya saben las capas esa embrionaria, que son el ectodermo, el mesodermo, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, este tejido mesenquimático deriva del mesodermo, ¿ya? Embrionario, y da origen a los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo,
contiene una red laxa de células fusiformes, ¿ya? Que se hallan suspendidas en una sustancia fundamental viscosa que contiene fibras de colágeno y reticulares muy finas, ¿ya? Así como se ve, digamos, en microscopio, como lo detalla acá, se dice que tienen células fusiformes. Cuando dice la palabra fusiforme, al ser fusiforme, son como un pescadito, son como unos pescaditos, ¿ya? Así con los extremos bien agudos, son células alargadas, ¿ya? Se hallan suspendidas en una sustancia fundamental, viscosa. Cuando dicen la palabra viscosa, significa que si uno las llega a palpar entre los dedos, es una sustancia como el moco, ¿ya? Así bien, pero bien eh, resbalosa, ¿ya? ¿Ya? Por eso esa es la palabra. Y contiene fibras de colágeno y reticulares muy finas. Entonces, tiene fibras de colágeno y reticulares, pero muy finas. Entonces, son como unos hilitos, como unos hilos que se ven en el microscopio cuando son estas sustancias cuando se tiñe. Y el tejido conjuntivo embrionario, entonces, se va a subdividir en el mesénquima o tejido conjuntivo mesenquimático y tejido conjuntivo mucoso. El tejido conjuntivo mucoso está representado o está presente en el cordón umbilical. Contiene células fusiformes, ¿ya? Muy separadas que se hallan incluidas en una matriz extracelular gelatinosa con abundante hialuronano, ¿ya? Su sustancia fundamental se denomina gelatina de Wharton. Fíjense cómo se escribe. Gelatina de Wharton, ¿ya? Este tejido conjuntivo embrionario, la célula que más predomina es la fibra reticular. Esta fibra reticular se dice que cuando hay mayor cantidad de fibra reticular en un tejido, significa que ese tejido es más inmaduro. Entonces, si estamos hablando de un embrión, significa que todavía pues todo dentro de ese ser es inmaduro, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, tejido conjuntivo embrionario se va a subdividir a la vez en tejido, ¿ya? Conjuntivo mesenquimático o también llamado mesénquima, ¿ya? Y tejido conjuntivo mucoso, ¿no? Eh, ¿Cuál es el representante del tejido conjuntivo mucoso? El famoso cordón umbilical, ¿ya? Nosotros vamos a ver ahorita aquí un corte de cordón umbilical. ¿Y qué es lo que vamos a ver en un cordón umbilical? ¿Ya? Eso también se los voy a mostrar, obviamente, en la práctica, ¿ya? Acá sí tengo una lámina que se los voy a mostrar ahorita, ¿ya? Que es la famosa gelatina de Wharton. ¿Qué es lo que nosotros vemos, ¿ya? En un tejido conjuntivo embrionario. Entonces, se los presento a continuación. Esto que están viendo ustedes acá es lo que nosotros vemos en microscopio, ¿ya? Esto que están viendo acá es el famoso Atlas de Mariano Di Fiore, de histología normal. Esto es de ahí que no lo pillo, ¿dónde está ese CD? Porque se lo tenía que dar, pero no lo he pillado, para que ustedes lo tengan. Pero este es justamente cómo se ve el tejido conjuntivo mucoso, que es la famosa gelatina de Wharton. ¿Dónde está la gelatina de Wharton? La gelatina de Wharton justamente es esto blanco que está acá, es una sustancia gelatinosa. Y eso blanco, esto es la gelatina de Wharton. ¿Ya? Aquí está, sustancia intercelular gelatinosa. Esto acá. Entonces la gelatina de Wharton es todo esto blanco que vemos acá. Y estas son las famosas fibras colágenas que se llegan a ver, ¿ya? Las fibras reticulares son mucho más pequeñas todavía, no se las llega a visualizar acá, son muy delgaditas. Y estos son los fibroblastos, estos son núcleos de los fibroblastos, ¿no? Que son unas células medias estrelladas, que son las que van a producir obviamente todas las fibras colágenas y reticulares que hay en este tejido. Estos son los fibroblastos, ¿ya? Y estas son las prolongaciones protoplasmáticas de los fibroblastos, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros la gelatina de Wharton,
tenemos los fibroblastos y tenemos las famosas fibras colágenas, ¿no? Este es el tejido conjuntivo mucoso. Tejido conjuntivo mucoso. Coloración, todo lo que vamos a ver nosotros es con hematoxilina y iosina. Este es el colorante. Este es el colorante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el famoso tejido conjuntivo mucoso. Bien. Y ahora vamos a ver lo que es el tejido conjuntivo del adulto, ¿no? El tejido conjuntivo del adulto se va a dividir en tejido laxo y en tejido conjuntivo denso, como les dije. Y el tejido conjuntivo denso se va a subclasificar a la vez en tejido conjuntivo denso irregular, que también es llamado no modelado, y en tejido conjuntivo denso regular, que también es llamado modelado. Fíjense de sencillo. Aquí le dicen denso irregular, aquí falta una R. Denso, irregular o no modelado. Significa irregular es porque algo no es homogéneo, no es igual, ¿no? Y no modelado significa que no es un modelo. Entonces ya nos vamos a dar cuenta con este concepto de qué puede ser más o menos. Y si es un tejido conjuntivo denso regular, regular que todo está igual, ¿ya? Y modelado, entonces parece que es un modelo. Entonces es distinto, parece que aquí está todo organizado en este tejido y acá aparentemente todo está desorganizado. Entonces más o menos así lo vamos a entender. Y aquí ya empezamos a describir uno por uno. Tejido conjuntivo laxo se caracteriza por poseer una gran cantidad de células de varios tipos, incluida en una abundante sustancia fundamental gelatinosa con fibras poco ordenadas. Normalmente rodea las glándulas, varios órganos tubulares, los vasos sanguíneos y se encuentra debajo de los epitelios que tapizan las superficies corporales internas y externas. Entonces, fíjense, el tejido conjuntivo laxo justamente es lo que le mostré anteriormente a ustedes, ¿ya? Es este tejido que nosotros lo estamos viendo justamente acá, que quiero mostrarles nuevamente, ¿ya? Esta es la membrana basal, ¿ya? Y el tejido conjuntivo laxo es esto que están viendo ustedes acá, ¿ya? Todo lo que ustedes ven acá, estos puntitos azules así, o más oscuros, son células, ¿ya? Y todo lo que ven más rosadito son las fibras colágenas, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver aquí, en esta parte, más de cerca, acá. Entonces, si la membrana basal es esta de aquí, entonces esto que ven ustedes acá, estos son fibras colágenas, ¿ya? Estas son células. Son células que no sabemos decir, bueno, las podemos llegar a decir que son monocitos porque solamente tienen un solo núcleo, no vemos otro núcleo, pero estos son células. La membrana basal está acá, membrana basal, ¿no? Y estos de acá ya son, obviamente, ya, células. Entonces, por definición, el tejido conjuntivo laxo se caracteriza por tener abundante número de células y poca fibra colágena, principalmente. Aquí, nuevamente se los digo, se caracteriza por poseer una gran cantidad de células de varios tipos, ¿ya? Y con fibras poco ordenadas, es decir, mayor cantidad de células y menor cantidad de fibra. Lo contrario del tejido conjuntivo denso, que tiene menor cantidad de células y mayor cantidad de fibra. Es totalmente lo contrario. No se olviden de eso. Tejido conjuntivo laxo se caracteriza por poseer mayor cantidad de células y menor cantidad de fibras. Obviamente estamos hablando de la fibra colágena, ¿ya? Y el tejido conjuntivo denso se caracteriza por tener menor cantidad de células y mayor cantidad de fibra colágena, ¿ya?
que ya lo vamos a ver ahorita a continuación. Acá también hay... Disculpe, Elisa. Diga. Eso es el tejido conjuntivo denso y regular, ¿verdad? Cualquiera de los dos, el denso irregular o el denso regular. Los dos se caracterizan por tener menor cantidad de células y mayor cantidad de fibra. Y el laxo, mayor cantidad de células y menor cantidad de fibra. Acá le voy a dar otro ejemplo. Aquí estamos viendo ya un tejido conectivo, ya, donde nosotros estamos viendo acá, miren el montón de células que hay. Todos estos núcleos que ven ustedes acá, todos estos son células, ¿ya? Y esto que se pinta así, rosadito, en forma muy leve, son las fibras. Aquí un poquito más intenso, ¿no? Pero se ve que hay muy poca cantidad ya de fibras colágenas. Lo que predomina son las células. Por eso hay mayor cantidad de células en el tejido conjuntivo laxo y menor cantidad de fibra, ¿ya? Acá también me da para explicarles a ustedes que este es una avena, por ejemplo. Fíjense cómo es la avena. La avena normalmente cuando hay un preparado se colapsa la avena, se hace de forma triangular. De acá hay otra avena, por ejemplo. Miren cómo se hace de forma alargada. En cambio, la arteriola siempre se va a conservar redondita. Acá hay otra arteriola, se conserva redondita, ¿no? Y si aquí vemos la membrana basal, acá hay un epitelio que está por encima y la célula es de forma plana, entonces es un epitelio simple plano. Y cuando el epitelio es simple plano y estamos hablando de un vaso sanguíneo, se llama endotelio, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo un tejido conjuntivo laxo. Estamos viendo las fibras colágenas, que son muy pocas o son muy tenues, se tiñen muy levemente, obviamente por su poca cantidad, ¿ya? Pero sí hay abundante celularidad, ¿ya? Y acá está tejido conectivo laxo, ¿ya? Esto que están viendo ustedes acá, así redondo, blanco, esas son las células adiposas. Así es como se ve la grasa dentro del organismo, teñido obviamente, ¿no? Son células grasas y el contenido aquí adentro interno es puro grasa, son los triglicéridos. Triglicéridos están aquí adentro de este tejido, de estas células adiposas. Se llaman adipocitos, ¿ya? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Tejido conjuntivo denso, regular o irregular, la definición es la misma, solamente está metido, digamos, ahí el ordenamiento, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver eso bien. Bien. Entonces, sigamos. Ese es el famoso tejido conjuntivo laxo, ¿ya? ¿Y dónde está? Debajo de la membrana basal, ¿ya? Ay, caramba, ya son las 6, ¿no? Ya. ¿Quieren que quedemos ahí o terminamos de explicar tejido conjuntivo denso? Termine, Sí, doctor. doctor, ahí nomás. Ya me chipé. Quedemos ahí. Sí, yo Ya. también. Entonces, quedamos entonces ahí, ya, el lunes terminamos con falta explicar el famoso tejido conjuntivo, ya, y las células que tiene este tejido conjuntivo. Falta entonces terminar tejido conjuntivo denso y las células. ¿Listo? Doctor, Muy una bien. pregunta. Diga. Lo anterior, el tejido, el endotelio, lo que nos mostró anteriormente, el primer tema, lo sacó del libro de Ross, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Y este de aquí igual es del libro de Ross o es otro? Bien. No, el error. Fíjense ustedes Ah, que ya. hay como unos, ahí en estos apuntes que tengo, aquí dice puntos esenciales, ¿no? Como si fuera un resumen, ¿ya? Esto se encuentra, bueno, esta es la única ventaja que hay en comparación con las otras ediciones, digamos, la quinta, la sexta, no tienen estos puntos esenciales de resumen, ¿no? Solamente está en la séptima y octava edición, ¿ya? Estos puntos de resumen, pero se los estoy dando, pues yo se los estoy dando, esto se los voy a pasar también ahorita,
para que ustedes Sí, lo sí, tengan páselo, doctor. en su WhatsApp, ¿no? Entonces esa es la única diferencia, que desde la séptima edición hacia adelante, después de cada tema tienen un resumen donde donde le explica que quieren que se sepan estos puntos esenciales como resumen de todo el tema, porque el tema es larguísimo. Por eso yo me voy más que todo a este resumen para que ustedes lo sepan bien. Muy bien. Disculpe, dicen, y el texto y el atlas de histología de la 8ª división, por ejemplo, yo lo tengo y a lo que usted está explicando es mucho más amplio, se ve en el libro. Claro, pues claro que sí, es mucho más amplio. En realidad hay fotos que yo tengo que se los voy a explicar, se los voy a mandar también, ¿ya? En el libro de todo lo que es el tejido conjuntivo, ¿no? Pero es similar, porque todavía falta explicarles a ustedes, por ejemplo, el tejido conjuntivo denso. En su libro tienen fotos de cómo está su composición, de los ejemplos del tejido conjuntivo denso, porque ahí entran ya los tendones, los ligamentos, las aponeurosis y obviamente eso del tejido conjuntivo denso modelado. Del no modelado entran todo lo que es la submucosa de todo el aparato digestivo y de la dermis, que es la capa más profunda de la piel. Doctor, Doctor, entonces, entre sí, ¿qué libro está utilizando para comprarme? Paulina, el que ya le mandé, pues. Ya le mandé por WhatsApp. Ya. Y son yo el que tengo es este, miren. ¿Cuál? A ver, ahorita. ¿Cuál? ¿Cuál es usted? Sí. Ese es el de Ross Paulino, Espera un momentito. el libro. Ah, ya. Ah, este es uno que es ese texto y atlas. Sí, ¿Es el 8ª edición? sí, es la 8ª edición. Por Ya, eso le digo que se ve que es más amplio a lo que el libro que usted tiene. exacto. Lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué libro? El Ross ¿El Paulina. de Ro? Claro, Ya. en realidad Entonces, es el mismo, sino que la teoría, es decir, si nosotros empezamos a hablar, digamos, no de los puntos esenciales que yo les he mostrado y avanzamos solo la teoría, es larguísimo. Yo se lo estoy resumiendo para que ustedes lo sepan en forma más concreta y con dibujo, más. Sí, dicen, ya lo pillé ya. Tiene un breve resumen ahí de todo. Perfecto, listo. Esos dibujos que usted estaba mostrando está en el Atlas de Mariano Di Fiore. Todos esos dibujos están. Exactamente, que se lo voy a conseguir el librito para que ustedes lo tengan en PDF. Doctor, de la práctica de ayer, ¿lo puede mandar las imágenes, por favor? Es verdad, pero eso se lo mando Sí, ahorita. sí. Ahorita se lo mando. Ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Nos vemos entonces el sábado. El sábado a las 7 o a las 7:30. 7:30. 7:30. Ya. Perfecto. Entonces quedamos 7:30. ¿Ya? Luego. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Hasta luego.